Bueno, pero ahora sí vamos, una de las cosas que verdaderamente este foro es una demostración más de que acá es verdad lo que se pone de manifiesto una vez más, que es cierto lo que siempre dijo el comandante Chávez, esa unidad cívico-militar se pone hoy de manifiesto aquí con el general en jefe Vladimir Padrino López. Quien es el comandante estratégico operacional, y que hoy también acá como una sorpresa para nosotros, fíjense, yo le decía eso a mí, Arle fue el primer moderador y habló mal de mí como siempre, él se la pasa en eso. Pero yo le dije, claro, pero tú vas a ver que a mí de repente me sorprenden, ¿no? Y verdaderamente que es grato entonces presentar al general Vladimir Padrino López, quien nos va a hablar acerca de la guerra de cuarta generación. Tiene la palabra el general. Gracias. Bueno, yo no sé quién está más emocionado, si ustedes o yo. Muchas gracias por la invitación a nuestra querida ministra, amiga Delcy, a quien aprecio mucho, a quien apreciamos mucho desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sí, estoy seguro que sí, desde el pueblo también. Agradecerle su invitación a estos espacios, que son espacios de construcción revolucionaria, intelectual, de pensamiento, de crítica, de autocrítica y también de acción. O sea, que son espacios maravillosos, pues, para construir caminos de patria, caminos de la Venezuela bolivariana, con escritores, intelectuales, periodistas de todo el mundo, y bueno, con esta maravillosa audiencia que tenemos aquí al frente. Y bueno, y sus saludos y sus aplausos y su recibimiento los tomo no para mí, sino para todos los soldados y soldadas de la patria que están distribuidos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Como nos los indica nuestra Constitución bolivariana, en nuestros espacios marítimos, en nuestros espacios aéreos, en nuestros espacios continentales, siempre garantizando lo que está escrito en el Plan de la Patria, en ese primer objetivo histórico, la independencia nacional que fue reconquistada después de 200 años por nuestro comandante Hugo Chávez. Y bueno, y además de eso, garantizando pues también nuestra soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos. Y bueno, cuando viene un militar a un espacio como este, tan rico en su contenido, bueno, a veces lo primero que puede venir es la palabra guerra. Sin embargo, fue tanto el humanismo que el comandante Hugo Chávez le imprimió a la Fuerza Armada, que la transformó y le dio una nueva concepción filosófica, no solamente en la aplicación del poder militar, sino en la unidad cívico-militar, que tanto critican por allí. Y esa unidad cívico-militar es realmente nuestra fortaleza mayor. Cuando el presidente Chávez da el paso, uno de los pasos más revolucionarios en la Fuerza Armada fue la creación de la milicia bolivariana, que es el pueblo en armas, el pueblo organizado, el pueblo articulando y complementando a la Fuerza Armada Nacional permanente, activa. Ese es uno de los pasos más revolucionarios que nuestro
presidente Hugo Chávez, y que bueno, hemos visto también a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, cómo ha venido impulsando el tema, ahora con las comunas, el tema de las milicias, pues es un tema fundamental para la defensa de la nación, que viva, porque eso es prácticamente imposible ante las asimetrías globales que existen desde el punto de vista militar, que nosotros solos, los militares, asumamos el tema de la guerra, o mejor dicho, de la defensa de la nación. Y por eso el presidente Chávez tuvo la visión, como siempre, visionario, de construir un nuevo modelo militar, una nueva concepción estratégica para la defensa integral, no militar solamente, integral de la nación. Y por eso estamos aquí, con un proceso bolivariano y revolucionario en marcha que se fortalece cada día más a propósito de esas premisas que nos llevó a los soldados de los cuarteles, a los barrios, a los campos, a las comunas, a las fábricas, a integrarnos todos como un solo cuerpo monolítico en función del progreso, del desarrollo, de la igualdad social. Esa fue la visión y bueno, venimos a hablar precisamente de uno de los temas que siempre manejamos, pues, los militares, el tema de la guerra, pero no es la guerra aquella concebida por la paz de Westfalia en 1684, ya en Westfalia, donde se le dio al Estado la preeminencia del uso y de la aplicación del poder militar. ¿Por qué se llama de cuarta generación? Bueno, porque a partir de allí surgió una primera generación, tomando en cuenta pues que la guerra como subproducto de la civilización tuvo su origen precisamente cuando se empezaron a constituir las sociedades. Y es a partir de allí cuando comenzamos a categorizarla de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y estamos hablando incluso hasta de quinta generación. La primera generación con unas características muy peculiares, militar, una guerra militar clásica de formaciones estructuradas, ordenadas por toques de corneta, donde la disciplina, la obediencia era lo que se imponía. Era lo que se imponía, las guerras napoleónicas. Y después, bueno, surgió con la aparición de la ciencia y la tecnología, bueno, el poder de fuego y el poder aéreo. Y surge entonces lo que llaman la segunda generación de la guerra. Ejemplo de ella, la Primera Guerra Mundial, una guerra estática, de trinchera, pero con el uso del poder masivo del fuego, del poder de fuego, con aparición de la aviación militar. Pero también surge después, con mayor contenido militar y ya no tanto obediencia, sino iniciativa en el campo de batalla, la tercera generación, que se circunscribe al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece el fenómeno de la guerra relámpago, aquella de los alemanes, el Blitzkrieg, guerra relámpago, con la aparición de los vehículos blindados, y bueno, eso le imprimió al campo de batalla una movilidad increíble, que hubo necesidad de imprimirle mayor velocidad a la tecnología que se aplicaba en el campo de batalla. Bueno, inteligencia, más movilidad, más protección blindada, más rapidez e iniciativa era lo que se imponía en esa generación de guerra, que era la tercera generación de guerra, como lo hemos visto. Pero después de ello comenzamos a ver, a partir del proceso globalizante, una nueva generación, que es la generación que hemos llamado de cuarta, que significa precisamente, bueno, la desconfiguración, el desdibujamiento del Estado-Nación, donde ya aquellos conceptos clásicos
clausewitzianos de la continuación de la guerra, de la política por otros medios, o de la confrontación de estados y estados de forma violenta, comenzaron a apartarse y empezaron a darle paso a una nueva generación donde el Estado-Nación se desconfigura, se desnaturaliza y entran a jugar aspectos no estatales contra las Fuerzas Armadas del Estado. Es decir, es cuando se comienza a hablar entonces de guerra asimétrica, ese concepto que hemos venido también asomando, el concepto de la guerra asimétrica que la asomó en la misma doctrina norteamericana. ¿Bajo qué figuras? Bajo la figura de los conflictos de baja intensidad, bajo la figura de la campaña psicológica, bajo la figura del combate contra la moral, y ahí juega un papel fundamentalísimo los medios de comunicación como instrumento de esa campaña mediática psicológica que no busca otra cosa, de acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos, de cambiar conductas en masa, usando propagandas, bueno, en sus distintas clasificaciones como ellos lo hacen. Propaganda blanca, donde se conoce la autoría, propaganda gris, donde no se conoce la autoría, y propaganda negra, bueno, donde la autoría de la propaganda es falsa. Y bueno, y todos los conceptos que ellos utilizan, ¿no? Porque para ellos realizan un estudio de operaciones psicológicas de una región o de un país en particular. De una región o un país en particular, un estudio completo. Y eso lo hicieron muy bien cuando fracasaron frente a Cuba, que comenzaron y agarraron a una cantidad de sociólogos y psicólogos y los sentaron en una mesa y empezaron a estudiar la idiosincrasia de pueblo a pueblo en Latinoamérica. Es decir, nos estudiaron de arriba abajo, cómo pensamos, cómo vestimos, si somos o no somos consumistas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos rasgos particulares, comunes en Latinoamérica, bueno, hay rasgos que nos distinguen, pues, y nos hacen diferentes de pueblo en pueblo. Bueno, en esa oportunidad, en 1965, crearon o hicieron un manual que se llamó el Manual del Perfecto Golpe de Estado en Latinoamérica, basado precisamente en el estudio socioeconómico, psicosocial de los pueblos. Y eso es un instrumento más de estudio de ellos para aplicarlo en Latinoamérica y aplicar sus intereses imperiales. Porque así como eso, tenemos también a Curcio Malaparte en 1931 en París, con su manual de las técnicas de golpe de Estado. Bueno, desde allí para acá se han desarrollado cualquier cantidad de técnicas. El derecho de proteger, que surgió de la guerra preventiva, de la doctrina de la guerra preventiva después del derrumbe de las Torres Gemelas, el manual del perfecto golpe de Estado, el manual de Gene Sharp del golpe suave, de la dictadura a la democracia. Bueno, una cantidad de bibliografía, de estudios profundos, precisamente para aplicarlas en este contexto de guerra de cuarta generación, que ya hay autores chinos en una obra que llaman Guerra sin restricciones, como lo decía al inicio, que están hablando de guerra de quinta generación. Guerra de quinta generación porque ya combina lo de la cuarta, pero ya con mayor niveles de maldad. Y quiero decir con esto, bueno, que lo que buscan es precisamente el rostro del contrabando, del mercenariato, del sicariato, del socavamiento de la moral de nuestra juventud. Fíjense el problema que nosotros tenemos en frontera con el paramilitarismo. El maestro Brito,
estuvimos conversando sobre una tesis. Fíjense las ironías, ¿no?, y el juego de las cosas. Cuando uno habla de guerra asimétrica, normalmente la plantea el débil. El débil. Nosotros no somos débiles, pero sabemos y conocemos la fuerza tecnológica y el poder militar de los Estados Unidos. De eso tenemos que estar conscientes. Pero cuando uno habla de guerra asimétrica, por ejemplo, uno la plantea del débil al fuerte, del David al Goliat. Pues no, hay un coronel que hace y que trabaja, un coronel retirado de los Estados Unidos que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Norteamericano, llamado Max Manwaring, que ha planteado la guerra asimétrica contra Venezuela. Y esto es digno de reflexión porque cuando se plantea la guerra asimétrica contra Venezuela es porque ya todas las otras formas posibles fueron infructuosas. Recordemos los niveles de intensidad de la guerra de cuarta generación que ha sido aplicada sobre Venezuela. En el 99, en el 2000, el presidente Chávez, recién llegado al gobierno, instalando su revolución, ¿qué trataron de hacer en este contexto de guerra de cuarta generación? Un primer nivel, transnacionales, tratando de hacer perder la soberanía nacional, chantajeando o tratando de chantajear al presidente Chávez. Bueno, se consiguieron con un muro, una pared. Eso fracasó. Es decir, la guerra de cuarta generación desde afuera fracasó en ese momento. Pero después vinieron con un segundo nivel de intensidad, que fue la quinta columna, manejada precisamente por las transnacionales y por los poderes foráneos. Y bueno, allí lograron, con una intensa campaña mediática, que le hicieron ver al pueblo y al mundo que el presidente Chávez no tenía el piso popular con que había llegado al gobierno en 1999. Y era totalmente falso. Totalmente falso. El presidente Chávez nunca bajó los niveles de popularidad, pero le hicieron ver a buena parte del país y del mundo que el presidente Chávez estaba en el fondo, sin legitimidad, sin apoyo popular. Y ahí vino la arremetida aquella, grosera, no solamente contra él como presidente de la República, sino contra la democracia y contra la Constitución, cuando de un plumazo acabaron con ella en el 2002. Golpe de Estado. Pero las cosas de la vida, pues, aquello que nos empezó y que se estaba germinando, esa unidad cívico-militar brotó y lo trajo de vuelta. Ahora viene un tercer nivel de intensidad en esa guerra de cuarta generación, que es hacer perder la soberanía bajo la desestabilización. La desestabilización. ¿Cómo? Creando descontento en las masas populares, generando un ambiente de zozobra, de confusión, acompañado por un ambiente de guerra económica, de desabastecimiento. Y entonces tratan de manipular a la fuerza, a las bases populares, tratan de manipularlo en una situación ficticia para que ese pueblo se rebele contra el gobierno. Ese es el tercer nivel y ese es el que estamos combatiendo hoy en día, con todas las guerras que nos han hecho, subsumido precisamente en ese contexto de la guerra de cuarta generación. Guerras económicas, guerras eléctricas, guerras mediáticas. Pero allí está la semilla sembrada, allí está la fortaleza. Yo siempre lo digo, el presidente Hugo Chávez logró sembrar en el corazón de los venezolanos la semilla de la conciencia patriótica. Esa patria que estaba desconfigurada, desdibujada, desaparecida,
la hizo despertar, la hizo despertar. Y eso está allí en los jóvenes. Aquí se ha tratado de manipular con el tema de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en Venezuela? ¿Y cuántos estudiantes se han visto en las calles protestando? Unos pacíficamente, muy pocos por allí violentamente, pero otros manipulados y otros pagados, tarifados, tratando de desestabilizar, tratando de derrocar un gobierno legítimo y legal por la vía de la desestabilización. Mientras ocurría eso aquí en el este de la ciudad, bueno, en el oeste, ni se sabía lo que ocurría por allá, ni se sabía. Entonces, bueno, ya se quedó demostrado, o quedó demostrado, que estas protestas no fueron protestas espontáneas, ni que salieron de un día para otro. Son protestas que fueron inducidas, financiadas, preparadas con mucho tiempo desde el exterior. Desde el exterior. Preparadas. Y bueno, y parte de la guerra, esta de cuarta generación, se dio ¿cómo? Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, tratando de dividirla, tratando de hacer ver al país, a la Fuerza Armada y al mundo que aquí había un Estado represor. Si alguien quiere saber y conocer de represión a los amigos del mundo, remítanse a los aciagos días del 27 y 28 de febrero de 1989. Porque si algo realmente se dio en Venezuela, fue precisamente una revolución en su Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que puso al hombre en el centro del juego, la hizo más humanista, no más débil, todo lo contrario, la fortaleció. Y cuando digo fortalecerla no me estoy refiriendo únicamente a su equipamiento. Bueno, vamos a detenernos en el equipamiento. ¿Qué hubiese pasado si a nuestra Guardia Nacional y a la policía también, por supuesto, no hubiese tenido la dotación para contrarrestar los niveles de violencia que se dieron en el país? Bueno, su dotación y su doctrina, porque cuando en la Cuarta República salía un guardia nacional sin doctrina, mal equipado, en línea de tiradores de infantería, con una peinilla en la mano. Bueno, hoy en día hay una doctrina de empleo que obedece al uso progresivo de la fuerza, al uso diferenciado de la fuerza. Y cuando nosotros tomamos el número de actuaciones militares para el restablecimiento del orden interno, el número de guardias nacionales que apoyaron a la Policía Nacional, empleados en todo el territorio, y vemos los casos que atentan contra los derechos humanos, es ínfimo. Solamente 2 guardias nacionales se le puede atribuir uno de los 42 muertos que tenemos, de los lamentables fallecidos que tenemos, producto de la violencia política irresponsable que desataron en las calles de Venezuela. Una sola, Geraldine Moreno, en Carabobo. Allí están los 2 guardias nacionales, bueno, a orden de la Fiscalía. Esto es un Estado responsable, respetuoso de los derechos humanos.
Entonces, ¿qué quisieron hacer? Manipular, tergiversar el término represión. El término represión. Bueno, la represión en su existe, ¿no? Desde el Leviatán de Tomás Hobbes hasta los estados modernos, pues, en distintos niveles. En distintos niveles. Pero ¿qué es lo que hizo la fuerza pública en estos últimos días? Todo ciudadano, artículo 55 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ciudadano tiene derecho a ser protegido por el Estado, su vida, sus bienes, al libre tránsito. Aquí la fuerza pública, y hablo de ello porque en primera instancia actúa la policía, pero cuando la policía es rebasada, dado los niveles de violencia, bueno, tuvimos que complementarla con un componente de nuestra Fuerza Armada que está especializado en el orden público, que es la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí no hay ningún invento, ni es que la Fuerza Armada salió a la calle, no, no. Es el componente que según la Constitución atiende el orden interno y parte del orden interno es el orden público. Entonces, cuando cierran una avenida, bueno, el Estado está obligado a abrir la avenida. Abrir la avenida. Para que la gente tenga su libre tránsito. Para que la gente pueda ir a sus hospitales. Para que los niños puedan ir a sus escuelas. Para que cada quien vaya a su trabajo. Entonces, no, un secuestro total. Y cuando digo de los altos índices de violencia en estas guarimbas, como las llamaron algunos, que yo las llamo responsablemente y de acuerdo a la ley, terrorismo. Cuando esos eventos se dieron en la calle, bueno, llegaron a altísimos niveles, 42 fallecidos que lloramos en el alma, civiles y militares. 60% de ellos fallecidos por armas de fuego. Más de 100 armas incautadas en los propios focos de violencia, más las visitas domiciliarias, donde se dieron los muertos. Más de 100, más de 50 paramilitares extranjeros ubicados allí en los focos violentos. ¿Ustedes saben cuántos impactos de bala hemos contabilizado nosotros en nuestros vehículos blindados de orden público? Más de 500 impactos de bala. Solamente en Mérida, un vehículo de estos nuevos, de nuestro nuevo equipamiento blindado, de protección blindada, tiene 86 impactos. Y no es que son impactos dispersos, no, son impactos a los visores, por donde uno observa. Es decir, con una insurgencia ya armada, pues, como ya tanto lo ha anunciado mi comandante en jefe Nicolás Maduro. Estábamos transitando ya a un estadio de insurgencia armada. Armas incautadas, más del 60% de los fallecidos por armas de fuego, individuos de otras nacionalidades, paramilitares, sembrados en las drogas, y bueno, y pare usted de contar todo lo demás que ya todos conocemos. Bueno, entonces, ese término de la represión fue completamente manipulado. Hicieron verle al mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba acabando con los estudiantes. Y por las redes sociales circulaban fotografías de tanques disparando contra urbanizaciones. Hasta mi familia pues me llamaba, mira, tú estás permitiendo esto, tanques
disparando contra la uranio. No, chicos, estos son montajes, son fotos, como lo ha dicho Delcy, traídas de otras partes del mundo. Desembarco de tropas de otros países en nuestras bases aéreas, fotografías, dándole la vuelta al mundo. Entonces, todo eso forma parte de la guerra de cuarta generación y que tenemos que nosotros tener conciencia de ello, porque decía que esta tesis del coronel Max Manwaring sobre la guerra asimétrica sobre Venezuela trae consigo características similares de lo que nosotros estamos llamando ahora guerra de quinta generación. El paramilitarismo acabando con la moral de nuestra juventud, desplazando la fuerza del trabajo por el dinero fácil, contrabando, narcotráfico, mercenariato, sicariato. Hace 2 días, nuestra Fuerza Armada allá en la frontera, en Táchira, detuvo a 6 paramilitares con armas de altísima potencia. La pregunta es, ¿qué hacen en Venezuela? ¿Quién los mandó? ¿Quién viene aquí? ¿Qué vienen a hacer aquí? Esto es un territorio de paz y nosotros los venezolanos queremos paz. Así pues que nos hemos paseado por todas las generaciones muy sucintamente y por eso es que hablamos de guerra de cuarta generación, estamos sumidos en ella, tenemos que hacerle frente. Una de nuestras principales fortalezas es la conciencia de nuestro pueblo y la conciencia de nuestra Fuerza Armada, ahora unidos más que nunca para que no nos arrebaten lo que más queremos: la paz, nuestra patria y nuestros hijos, las futuras generaciones. Y nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizamos, nos convertimos, por instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, protectores del pueblo de Venezuela, protectores. Ese es el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que viva Venezuela.